Muy buenas tardes. Seguimos la sesión iniciada y lo hacemos con la intervención del director de la cátedra, el doctor Rafael Sánchez Saus. Obviamente a estas alturas no es preciso presentarlo porque todos lo conocemos también su trayectoria, conocemos también la profundidad de los temas que aborda y su dedicación, desde luego, a la figura de Alfonso X. Concretamente, nos va a hablar de la polifacética actuación de Alfonso X en las tierras y mares de Cádiz. Y sin más, le doy la palabra. Cuando nos planteamos pues la estructura de esta semana, pues parecía evidente, sabiendo como sabíamos ya entonces, pues cuál podía ser la composición pues fundamental del público, de los inscritos en la semana, y luego también porque esta cátedra pues tiene un compromiso con la ciudad del Puerto de Santa María, pero no solamente con la ciudad del Puerto de Santa María, pues con todo el entorno gaditano del que recibe su aliento, pues parecía necesario pues que junto con estos aspectos que hemos tratado, de grandes temas que compusieron la actividad de Alfonso X, pues también dedicásemos alguna atención a qué significó la presencia muy continuada del rey en estas tierras, y sobre todo, más que la presencia física, pues su constante atención a los sucesos y a las necesidades de las tierras que aproximadamente pues componen hoy la provincia de Cádiz. Este es el, ya lo tengo controlado, es el Lolailo de las 6 menos 20 o menos cuarto, que todos los días nos pasa con el coche. Bueno, pues como os decía, pues es tan evidente la atención de Alfonso X a estas tierras, que esto es algo que ha sido estudiado reiteradamente desde hace décadas por muy eminentes estudiosos medievalistas que han prestado pues mucha atención a los acontecimientos, vamos a llamarlos así desde ahora, gaditanos, cuando estamos hablando solamente de Cádiz, evidentemente, de Cádiz ciudad, los acontecimientos gaditanos en ese reinado. Bueno, yo he dividido la ponencia, que en su momento se publicará, en 4 apartados. Por una parte, los acontecimientos, es decir, hacer un poquito pues la relación de los sucesos principales, que son muchos y muy importantes, que suceden en esos 30 años aproximados en este entorno, porque, como ahora comentaré, pues ha habido pues algunas polémicas y novedades de interés que hay que recoger en relación con la fijación de esos acontecimientos. El fecho de Allende y la Cruzada, que es a lo que yo fundamentalmente voy a dedicar mi intervención de esta tarde. Después, la repoblación de las tierras gaditanas, en que también hay algunas novedades, y la restauración del obispado de Cádiz, en cuarto lugar, pues como, digamos, el cuarto asunto importante, incluso pues muy decisivo para el futuro de estas tierras. Como he dicho, pues me voy a ocupar sobre todo ahora y casi exclusivamente del segundo aspecto, pero con todo pues conviene decir algo acerca de estas otras 3 cuestiones. Bueno, en la fijación y en el conocimiento de los acontecimientos del reinado en la zona gaditana, tras los grandes trabajos a los que ha dedicado durante mucho tiempo don Manuel González Jiménez a estos asuntos, pues hay que destacar también los recientes de Miguel Ángel Borrego Soto, un historiador y profesor jerezano, sobre todo sobre una cuestión, pero que tiene mucha importancia, que es las circunstancias de la gran revuelta mudéjar en la zona de Jerez. Él ha planteado, merced a la utilización de fuentes árabes que hasta hace poco, pues hasta ahora, hasta su actuación, pues no se tenían especialmente en cuenta, ciertos cambios en la cronología de los hechos que permiten, esa es la realidad, una interpretación pues más lógica y más coherente de los mismos. Si bien es verdad que probablemente es difícil estar de acuerdo pues absolutamente con todas sus hipótesis, con las hipótesis que plantea, pero vamos, son temas que él ha estudiado pues con mucha atención y en los que creo que hay cuestiones importantes
que tienen que ver pues sobre todo con el momento en que se puede dar por definitiva la conquista de Jerez por parte de Alfonso X, la definitiva conquista de Jerez, que él plantea como en 1267, octubre de 1267, trasladando desde octubre del 64, que es la fecha tradicionalmente admitida, hasta el 67, pero también es verdad que hay elementos para pensar que pudo ser en el 66. Bueno, todo esto son aportaciones, como digo, de interés, que inciden en un momento decisivo para la historia de estas tierras y que permiten todavía pues estas discusiones pues como consecuencia de los errores cronológicos, incluso la incongruencia de la crónica de Alfonso X sobre estos temas, y que eso pues es lo que ha permitido, lo primero es que ha ofrecido bastantes dificultades a los historiadores la fijación de estos hitos y todavía pues estos debates historiográficos. De esto me ocupo con más detalle en la ponencia escrita, pero ahora anuncio que sobre todo pues se trata de esta cuestión. En cuanto a la repoblación del territorio, pues se conoce en sus líneas maestras más que suficientemente gracias a los estudios, de nuevo, de Manuel González Jiménez, del profesor González Jiménez y de Antonio González Gómez sobre Jerez, y que son su edición del repartimiento de Jerez del año 1980, pero también ya anteriormente de Hipólito Sancho de Sopranis sobre el puerto de Santa María y Cádiz, estudios que después también ha retomado y ampliado extraordinariamente el propio don Manuel González Jiménez. Pero últimamente, y hay que señalarlo aquí, se han hecho aportaciones muy interesantes a través de la obra, una obra importante, en muchos aspectos pues muy técnica, la obra de Enrique Pérez y Juan José López, sobre el puerto de Santa María en el siglo XIII. Y ahí se desmenuza con un detalle extraordinario el repartimiento a partir de un conocimiento verdaderamente exhaustivo del territorio y del casco urbano de la ciudad. También hay que señalar, no tiene desde luego esa dimensión, pero las aportaciones de Javier Jiménez, que nos acompaña, López de Guileta, sobre los repartimientos de Cádiz, Sidueña y el puerto de Santa María, que se publicaron no hace mucho en la revista de Historia del Puerto. Y después la última parte de nuestra ponencia, ya en el apartado cuarto, pues es la que se refiere a la restauración en Cádiz del obispado asilonense y que constituye pues una de las más importantes y desde luego de las más perdurables acciones de Alfonso X en estas tierras. Hace poco, en el año 2018, se celebró pues con mucha actos de importancia y solemnes el 750 aniversario de la traslación de la sede asilonense a Cádiz, y se hizo pues una importante exposición y con relación con ella pues la edición de un catálogo donde se actualizan bastantes de los conocimientos sobre la Iglesia gaditana. Hay que señalar la vigencia parcial sobre estas cuestiones de los viejos estudios ya de Sancho de Sopranis y quizá especialmente de Demetrio Mansilla sobre la traslación de la sede gaditana. Bueno, esto en el año 2008 pues se han visto completados con unas aportaciones importantes, que es la edición de las bulas pontificias fundacionales, la edición realizada por el tristemente fallecido compañero de facultad, Luis Charlo Brea, y también por la profesora Belén Piqueras, del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, que se hicieron en el año 2008. Bueno, estos son, digamos, los temas que trato un poco más o menos y que desarrollo en los tres aspectos que ahora no voy a tocar, pero por lo menos pues para que sepan ustedes pues más o menos de qué hablo en ellos, ¿no? Pero como ya he dicho, el propósito mío ahora es centrar mi intervención en la cuestión del fecho de Allende, que es uno de los asuntos centrales y determinantes del reinado de Alfonso X. Y si yo lo creía ya, y por eso pues me he fijado especialmente en él antes de hacer esta ponencia, pues después de haberla realizado, pues estoy quizá todavía más convencido. Y que además creo que a la luz de lo que significó este fecho de Allende en la idea política y en lo que pudo realizar en algún momento Alfonso X, pues es cuando adquieren su verdadero relieve pues las actuaciones del monarca en las otras tres cuestiones que ya he mencionado brevemente. En contra de lo que generalmente se cree,
porque tenemos la idea de que las cruzadas es algo, pues un fenómeno fundamentalmente del siglo XII, y así pues lo solemos explicar en clase, y siempre presentamos las cruzadas del siglo XIII, sobre todo a partir pues, de la fallida Cuarta Cruzada y de la toma de Constantinopla, con todo lo que ello supuso, pues como una prueba casi evidente de cómo se desvía el impulso y el ideal cruzado hacia otros fines, y como eso pues después ya, bueno, se nos suele explicar así, pues es como una especie de decadencia continuada de la idea de cruzada. Sin embargo, como digo, en contra de lo que generalmente se cree, las décadas centrales del siglo XIII, es decir, las que coinciden con el reinado de Alfonso X, no significan un declive de ese ideal en la cristiandad. Más bien puede afirmarse todo lo contrario. En España, tanto en Aragón como en Portugal o en Castilla y León, esto se traducía desde luego en el impulso reconquistador, eso es evidente, pero no faltaban propósitos en los reyes españoles de la época, propósitos y deseos de unirse a las expediciones proyectadas por otros monarcas europeos en relación con África, con Tierra Santa o con el Imperio Latino, porque también hubo distintos proyectos de cruzada pues, para intentar salvar los restos pues, de ese Imperio Latino establecido en Constantinopla a partir de 1204, y que acaban, como sabéis, pues en 1261 con la liquidación de esa construcción cruzada. Hay indicios de la disposición de Fernando III de participar en la cruzada de San Luis, en la que lo llevó a Egipto, como sabéis muy bien, la llamada Séptima Cruzada, algo que también tentaba al rey de Inglaterra, Enrique III, aunque finalmente ninguno lo llevara a cabo. Hacia los mismos años, el Papa promovía una cruzada sobre Constantinopla en defensa del Imperio Latino, en la que quiso involucrar a la Orden de Santiago. Fernando III, en esa ocasión, estaba pues, muy ocupado en la conquista de Andalucía, dejó el asunto, esa posibilidad de involucrarse en la cruzada sobre Constantinopla, en manos precisamente de su hijo Alfonso, que fue quien incluso llegó a aprobar el proyecto de participación de la Orden de Santiago en esa cruzada, aunque finalmente nunca se llegó a realizar. En abril de 1246, el Papa Inocencio IV había concedido la indulgencia cruzada en condiciones semejantes en todo a las de Tierra Santa al entonces infante Alfonso y a quienes le acompañasen en la campaña que ya se preparaba contra Sevilla. Y este sería el primero de los estímulos espirituales y económicos con los que el papado contribuyó a la empresa sevillana. Es decir, que la conquista de Sevilla es una cruzada en toda regla, de aquellas que se realizan en territorio hispánico. Tras la conquista de Sevilla, que internacionalmente, pues como sabéis bien, pues se valoró como un gran triunfo de la cristiandad frente al Islam en épocas, pues digamos, difíciles y en las que había pues muy pocas cosas que celebrar en la cristiandad latina, inmediatamente se pensó en la continuación de la lucha. De manera que, como también sabemos bien, el gran anhelo de Fernando III, antes de su muerte, era ese propósito, el llevar la guerra a África, la cruzada a África. La historia de España narrará así estos momentos. Allí en mar tenía hoyo para pasar, conquerir lo de allá, de esa parte que la morisma le tiene, que a los de acá, en su poder los tenía, que así era. Es decir, que tenía intención de pasar y conquistar aquella parte que la morisma todavía tenía, que lo de acá, ya Fernando III dice, ya lo tenía. Y luego, pues, galeras y bajeles, mandaba hacer y labrar a gran priesa y guisar naves, preparar naves, habiendo gran fiuza, interés y gran esperanza en la gran merced que el Dios acá facie, teniendo que si allá pasase, que podría conquerir muy grandes tierras si la vida le durase algunos días. Es decir, que si Dios le daba salud, pues diríamos hoy, pues tendría la oportunidad de conquistar muy grandes tierras, y eso pues le hacía tener pues, una gran esperanza y ambición pues para esta empresa, y por ello pues construía naves para pasar cuanto antes a África. Bien, hay que tener en cuenta que no ya en esta época final del reinado de Fernando III, sino desde mucho antes, al menos desde el siglo XII, en el conjunto de la cristiandad latina y también por parte del papado,
el norte de África se consideraba como una cuestión peninsular, bien en manos de los castellanos, bien en manos de los aragoneses. El papado apoyará o incitará la intervención peninsular en el norte de África, siendo reconocida como la zona de influencia de los reinos peninsulares por el resto de las potencias occidentales. Y he citado de una manera un tanto libre pues a José Manuel Rodríguez García en su libro sobre la ideología cruzada en el siglo XIII, que me ha servido mucho pues, para componer estas páginas. Bueno, las causas de este interés de los reinos, distintos reinos hispanos por el norte de África, pues son múltiples. Por una parte, se era muy consciente de que la comunicación entre las potencias andalusíes y las magrebíes había sido y podía seguir siendo una fuente de grandes dificultades para los reinos cristianos. Por otra parte, en un plano ya más ideológico, se estaba seguro de que las tierras de Allende el Estrecho, por haber pertenecido a la diócesis imperial de Hispania y luego siquiera parcialmente al reino godo, podían formar parte de las llamadas a ser recuperadas, como lo estaban siendo las propiamente hispanas, españolas, las de España, las de la península. Estas ideas e intereses enlazaban muy bien con el impulso cruzado que los papas, así como los teólogos y eclesiásticos del momento, se encargaban de estimular continuamente. Más aún, el siglo XIII fue especialmente sensible a la idea de que la liberación de Tierra Santa era más fácil siguiendo un itinerario terrestre por el norte de África que haciéndola depender de un continuado y costosísimo esfuerzo naval. Que se especulaba con la idea de que estratégicamente y desde el punto de vista militar era más fácil llegar a Tierra Santa por tierra, con ejércitos terrestres, que no mediante continuas campañas marítimas que tenían un coste extraordinario. En lo que respecta al papado, como subraya Rodríguez García, quien ya he citado, este llevaba ya operando en el Magreb desde la década de 1230 mediante intentos de restauración de obispados desaparecidos después de la conquista musulmana y a los que ahora pues, se intentaba restaurar para cuidar a la población cristiana, en parte la que existía bajo dominio musulmán, que era poca y fundamentalmente pues, eran cautivos, o también aquellos que residían en esas tierras por razones comerciales o militares. Las colonias, tanto comerciales como también grupos, pero muy numerosos, de mercenarios cristianos, muchos de ellos pues precisamente de origen hispano, tanto aragonés como castellano o portugués, pues estaban muy presentes en todo el norte de África, desde Túnez hasta el actual Marruecos. Los papas dejaron esas tareas en manos de la Iglesia hispana, confiándole las tareas de implantación y de evangelización, o como ya hiciera en 1245, y esto es un precedente pues, muy importante, me parece a mí, encargando a la Orden de Santiago acudir en ayuda del señor de Salé, una ciudad del Atlántico marroquí, muy próxima al actual Rabat, que después pues, volverá a aparecer en nuestro relato porque es el objeto de la más importante de las expediciones lanzadas por Alfonso X, en tiempos de Alfonso X, contra el norte de África. Bueno, pues en 1245 el Papa le pide a la Orden de Santiago acudir en ayuda del señor de Salé, quien estaba dispuesto a convertirse al cristianismo si se le daban los medios para resistir a sus enemigos, porque era de prever que si se convertía al cristianismo inmediatamente pues todos los poderes musulmanes del entorno pues iban a intentar acabar con él. Dominicos y franciscanos en todo este movimiento pontificio pues constituían la vanguardia, y ya sabemos pues que hay mártires franciscanos especialmente pues en la época por sus intentos de evangelización en el norte de África, etcétera. Bueno, de esta intención de la Orden de Santiago de aparecer por Saleiter pues no se sabe nada y lo más probable es que no hiciesen nada. Bastante tenían que hacer en esas mismas fechas pues en Andalucía. Bueno, tras la muerte de su padre, ejemplo absoluto para Alfonso X de rey cruzado, don Alfonso continuó con la idea de avanzar sobre el norte de África con mucha determinación y al mismo tiempo da la impresión que con mucha naturalidad, no da la impresión de que se estuviese proponiendo algo nuevo. No en vano se trataba de un príncipe ya experimentado y que tenía de sí, debía tener a esas alturas, una imagen consolidada de él mismo como cruzado, como Miles Christi. Había luchado contra los moros en Murcia, en Jaén y en Sevilla.
y por ello inmediatamente se afanó tanto en el plano diplomático como en el material para llevar adelante esta idea. El profesor González Jiménez vincula con este proyecto la creación de las atarazanas de Sevilla, el nombramiento del primer almirante mayor de Castilla en favor de don Ruy López de Mendoza, la negociación con Inocencio IV para la obtención de la predicación de la cruzada en Castilla y el establecimiento de acuerdos con una serie de régulos o pequeños reyes, mandatarios musulmanes africanos a los que se pensaba implicar en estas operaciones, pues, digamos, mediante acercamiento diplomático a ellos y asegurándoles pues, toda una serie de apoyo, de promesas, etc. El profesor González Jiménez dice así: tan avanzados debían estar los preparativos de la campaña, o al menos así lo creía el Papa, que en una bula de octubre de 1252 se alude, recordemos que el rey empieza a reinar propiamente en junio de ese mismo año, del 52, pues en octubre, una bula papal alude al comienzo inminente de la cruzada. Y en enero de 1253 se autorizaba la predicación general de esa bula de cruzada que amparaba la campaña, algo que solo puede entenderse si los preparativos habían comenzado meses atrás, desde el mismo comienzo del reinado, o incluso antes, como asegura el texto arriba citado, el que he mencionado antes, y que nos muestra pues, a Fernando III pues, preparando los barcos ya antes de su muerte para intentar el fecho de Allende. Bueno, pues aunque las cosas se demoraron a lo largo de 1253 por la necesidad de afirmar el dominio castellano en la zona del Guadalete y de la Bahía, hay un tratado anglo-castellano firmado en Toledo en abril de 1254, que trata expresamente de la organización de una expedición cruzada contra el norte de África, en la que se suponía que iban a participar los dos reyes, Alfonso X y Enrique III, y cuyas conquistas y ganancias serían repartidas de forma semejante entre ellos. Durante las cortes celebradas por entonces en Toledo, bueno, ahora ya con el permiso de don José Cortés o lo que pudieran ser, Alfonso debió pronunciar el voto de cruzado, pues Inocencio IV afirmaba semanas después en una bula que el rey había tomado el signo de la cruz, dice así, contra los sarracenos de África, 1254. Bueno, es posible que la rebelión del infante don Enrique, hermano del rey, en 1255, desde sus feudos andaluces y muy cercanos a esta zona, y tan cercanos también a las bases de la inminente campaña, retrasara y obstaculizara los preparativos. Pero el ambiente seguía cargado de tensión cruzada. En ese mismo 1255, Alejandro IV pidió socorro urgente para Tierra Santa a varios grandes mandatarios cristianos, a Alfonso X entre ellos. Y es posible que un noble castellano y pariente del rey, Fernán Pérez Ponce, pues marchase a Palestina en ese momento con algún tipo de apoyo real, aunque no hay seguridad de esto. A principios de 1256, don Alfonso se aseguraba el apoyo de una potencia marítima, como era la ciudad de Marsella, en la cruzada africana, un apoyo refrendado meses más tarde. Ese año de 1256 pues es quizá el año pues, más glorioso, más brillante para el rey de Castilla, ¿no? Teobaldo II de Navarra le había prestado homenaje, insertando a Navarra en la órbita castellana, y en marzo se había firmado en Soria un importante acuerdo de paz y amistad con Jaime I de Aragón. Alfonso veía reconocida su preeminencia en la península, que como vimos ayer y antes de ayer, pues es uno de los objetivos pues, fundamentales de su reinado, convertido, aunque no hubiese coronación ni titulación, pero en verdadero emperador de España, muy en la tradición política de su dinastía. Y en ese mismo mes de marzo, pues sabemos que llegó a la corte castellana una embajada de la República de Pisa con el ofrecimiento de la dignidad imperial y de rey de romanos vacante en ese momento. La aceptación de Alfonso, en una decisión que muchas veces pues, se ha criticado, pero que a mí personalmente me parece absolutamente llena de lógica, teniendo en cuenta su posición dinástica y lo que significaba en ese momento, pues como miembro de la casa de Stauffen, supeditó a partir de ese año toda su acción política al objetivo supremo de la consecución del imperio. Según el profesor González Jiménez, el fecho de Allende
concebido inicialmente, nos dice, como una prolongación de las conquistas fernandinas, se insertaba dentro de la política internacional de prestigio de un monarca que pretendía ser reconocido como rey de romanos. Desde esa perspectiva, encabezar una cruzada podría ser la forma más segura de presentarse ante el papado y Europa como un verdadero emperador. Bueno, sin descartar en modo alguno ese razonamiento, este punto de vista, yo no estoy tan seguro de que esta visión, podríamos decir secundaria, utilitarista, de la cruzada se impusiera del todo, fuera la decisiva en la mente del rey. Aunque es evidente que el fecho del imperio captó, a partir de ese momento, mucho de la atención y de los recursos del monarca y del reino. Pero también podría decirse que su elección como rey de romanos en 1257 le proporcionaba un prestigio y una autoridad que él también intentó movilizar, ese prestigio, esa autoridad, para potenciar la cruzada que seguía preparando. Así, el acuerdo, que se nos habló el primero de estos días, con Noruega, que hizo posible el matrimonio de la princesa Cristina con el infante Felipe, cerrado cuando ya se había producido la elección al trono alemán, no antes, y que preveía la participación nórdica, cuya marina estaba muy bien considerada en la cruzada. Es decir, Alfonso X se daba cuenta de que necesitaba una potencia marina, una potente marina de guerra, y se va a buscarla incluso a Noruega. Del mismo modo, otros tratados firmados en esos años con potencias marítimas, como el que ya he mencionado de Marsella, o los celebrados con Pisa o con Génova, o igualmente el de Inglaterra, contemplan siempre la participación en la cruzada. Es decir, prácticamente todos los tratados internacionales que celebra el rey en esos años siempre contemplan la participación en la cruzada. Las presiones alfonsíes sobre Enrique III de Inglaterra, intentando que cumpliera lo acordado en 1254 y que nunca pudo cumplir, llegaron hasta 1262. Hay documentos de 1262, cartas en las que le recuerda pues, la necesidad de que de una vez pues, se decida a partir a la cruzada al norte de África, que habían tramado los dos. Bueno, José Manuel Rodríguez ha destacado como en los años de más intensa actividad política y diplomática por el fecho del imperio, al mismo tiempo se siguieron potenciando todos los elementos fundamentales que tenían que ver con la cruzada de Allende. Se siguió potenciando la marina castellana, se mantenía vigilado el estrecho y se realizaban operaciones de tanteo en la costa magrebí, al mismo tiempo que se seguían cobrando los tributos que permitían las bulas y privilegios cruzados que los papas siguieron emitiendo. En enero de 1257 consta que un castillo, que unas fuentes llaman Tagún, otras Taún, al oeste de Orán, en la actual Argelia, se había entregado a Castilla. Y en mayo de 1258 tuvo lugar una expedición, otra expedición, contra un lugar desconocido de la costa africana, pero de la que hay distintas referencias en documentación, tanto inglesa como pontificia. Se conserva, además, también la orden del rey a los marinos gallegos y asturianos para que se concentrasen en Cádiz el 1 de ese mes y año. Por tanto, aunque supeditada en el plano político al fecho del imperio, la cruzada siguió siendo un objetivo irrenunciable. En ese tiempo, hay que tenerlo esto en cuenta, la atención de la cristiandad, hacia 1258, dio un vuelco impresionante, porque aparecen de repente, pero bueno, literalmente de repente, los mongoles. ¿Y qué significa esto? Pues que Bagdad cayó en su poder en 1258 e inmediatamente todo el Levante se desestabiliza. Siria, las posesiones cruzadas de Siria y de Palestina, pues comenzaron a temer la presencia y lo que significaban pues, estos nuevos digamos, agentes en la zona. Pero es que al mismo tiempo los mongoles estaban efectivamente amenazando Polonia, y los frentes cruzados se multiplicaban y las potencias ibéricas pues, eran en absoluto ajenas a esta agitación. Las negociaciones entre Jaime I y su yerno, Alfonso X, por la cruzada africana, se vieron condicionadas por el interés con que el rey de Aragón, a la vista de la situación en Tierra Santa, comenzó él a contemplar una posible cruzada a ultramar, que eso sí, Alfonso X desaconsejaba completamente. En marzo de 1260,
y tras haberle reprochado Alejandro IV, el Papa, a Alfonso X, en 1259, su tardanza en lanzarse sobre el norte de África, ambos monarcas, en marzo de 1260, Jaime I y Alfonso X, se entrevistaron nuevamente en la zona de Soria, la frontera de Soria. Don Alfonso solicitó entonces a su suegro ayuda militar para la cruzada. Estamos en 1260 y está todavía pues, buscando tropas y ayuda para ello, no se lo ha olvidado en absoluto. Una ayuda que Jaime I otorgó autorizando a sus súbditos a tomar parte en la campaña que se preparaba contra sarracenos y para la exaltación de la fe católica. Pero eso sí, dejando claro que no se debía tocar para nada ni al rey de Túnez, que era un protegido del rey de Aragón, ni a ninguno de los vasallos africanos que en ese momento tenía Jaime I. Bueno, pues desde mayo de 1260, pero aquí ya, digamos, Cádiz y su zona empieza a tener pues, mucho más protagonismo, pues nos encontramos a Alfonso X en Andalucía, ocupándose personalmente de la expedición que tenía decidida. Ceuta era, según todos los indicios, el primer objetivo, porque en ella coincidían sobre esa ciudad los intereses de Granada y de Castilla, y pudo ser precisamente el emir granadino Muhammad I quien animara la posible operación, quien le señalara el objetivo a Alfonso X. Cuando Alfonso X le dice, pues muy bien, Ceuta, pero si quieres que yo intervenga allí, pues me tienes que dejar los puertos de Tarifa y de Algeciras, pues para que mi flota pues, pueda operar frente a Ceuta. Eso ya pues le gustó muchísimo menos a Muhammad I. Primero le dijo, dame 3 meses para que yo esto lo prepare y lo piense y tal. Después pidió una dilación y tal. Lo cierto es que, como sabemos, nunca Muhammad I pues, permitió la presencia de la flota castellana en Tarifa y en Algeciras. Y es más, a partir de ese momento se produce una grave separación en los intereses y en la amistad, que al parecer era intensa y que existía entre ambos monarcas, y surge una desconfianza que se va agrandando con los años entre Muhammad I y Alfonso X. Pero en ese momento pues había concordia y había cierta identidad de objetivos. En relación con estos preparativos hay que situar el nombramiento como almirante mayor de la mar de Juan García de Villamayor, un personaje muy cercano al rey, y en ese nombramiento se dice: para llevar adelante el fecho de la cruzada de Allende el Mar a servicio de Dios y exaltamiento de la cristiandad. Y, naturalmente, el viaje que don Alfonso realizó en el verano de 1260 a Cádiz y aquí al puerto de Santa María, que todavía se llamaba Alcanatir y que todavía estaba en manos pues, del régulo de Jerez, Ibn Abi Yalid. Como Muhammad no cumplió sus promesas de entrega de los puertos del estrecho, el objetivo de la expedición ya preparada, pues dejó de ser Ceuta y cambió a Salé, esa ciudad de la costa marroquí de la que ya he hablado, muy cerca al norte y muy cerca del actual Rabat. Sabemos que la expedición contra Salé fue minuciosamente preparada y que a principios de septiembre de 1260 la flota fondeada en Cádiz largó velas en dirección a ese puerto y que la villa pues fue tomada un amanecer sin resistencia ante la huida de los escasos defensores. La ciudad fue ocupada durante 4 días antes de ser abandonada por el peligro que empezó a suponer el hecho de que se produjo una gran concentración de moros en la zona que pretendían, pues se proponían contraatacar y tal. La flota regresa a Sevilla con un gran botín, según la crónica, en mercaderías, oro, plata y otras cosas de muy grandes precios, y además de un gran número de esclavos que se estimaron en más de 3.000. Según el profesor González Jiménez, el éxito solo a medias de Salé indujo a Alfonso X a modificar el proyecto de la cruzada, imponiéndose objetivos militares inmediatos más realistas, que van a ser pues, fundamentalmente la definitiva ocupación de Jerez y la conquista de Niebla, como después veremos. Para ello, y para conseguir los medios financieros precisos, pues reunió en Sevilla estas cortes o esta asamblea para tratar del fecho de África que habíamos comenzado, y lo dice así, da por comenzado ya, o sea, para el rey en 1261 ya había comenzado el fecho de Allende. Los recursos conseguidos no se invirtieron en expediciones marítimas, sino en las campañas que unos meses después se desarrollaron sobre Jerez y Niebla, que fueron desde luego pues, mucho más interesantes, más productivas que estas expediciones Allende. Pero también es sabido hasta qué punto pues esas
conquistas pues exasperaron a los mudéjares y al propio rey de Granada y acabaron provocando la sublevación de 1264, que cambia absolutamente todo el escenario. Según Juan Manuel Rodríguez, Salé fue un objetivo ocasional, oportunista, que solo buscaba la posibilidad, dice él, de hacerse con botín, recoger información y quizá poner a prueba sus fuerzas, las de Alfonso X. Sin embargo, a mí personalmente me parece dudoso que una expedición tan largamente esperada, que ya hemos visto, tan tenazmente perseguida y tan minuciosamente preparada, incluso con la presencia del propio rey en la comarca gaditana durante meses, tuviera objetivos iniciales tan poco ambiciosos como los de recoger información, intentar conseguir botín, poner a prueba las fuerzas, como si fueran unas maniobras, ¿no? Yo creo, sinceramente, me parece más aceptable la idea de lo que se intentó fue la creación de una cabeza de puente en territorio africano desde la que poder dar inicio por fin al fecho de Allende. La oportunidad política en Salé era clara. Pues según Ibn Hidari, el gobernador de Salé, llamado Yaqub y sobrino del sultán meriní Abu Yusuf, intentaba desprenderse del dominio de su tío y había buscado la alianza castellana. Ahora bien, cuando la flota llegó a Salé, bien porque Yaqub se arrepintiera de su acción ante la presencia cristiana, bien porque la situación entre tío y sobrino se hubiera arreglado mientras tanto, lo cierto es que se produjo un entendimiento entre ambos que hacía insostenible la presencia castellana en la plaza. Fue necesario un reembarco precipitado que tuvo mucho de huida ante el peligro. Tal vez la principal enseñanza de la expedición, rentable, como he dicho antes, por el botín, por los 3.000 cautivos, pero fracasada en el objetivo principal, pero quizá la principal enseñanza era que la situación en el Magreb había cambiado drásticamente tras la consolidación del poder meriní en Marruecos. Con ello, la oportunidad que unos años antes había ofrecido la descomposición del califato almohade se desvanecía. Es decir, ante la presencia de un sólido poder ahora en Fez, ¿no? En ese momento todavía no se había constituido del todo, pero pues, las cosas se ponían mucho más difíciles. Más aún, ante los peligros para la cristiandad latina que emergían por todas partes, el papado dejó de lado la cruzada africana, tratando de dirigir el esfuerzo económico de la Iglesia castellana no hacia los proyectos de su rey, sino hacia otros frentes. Tierra Santa, amenazada por los mongoles. Constantinopla, donde Miguel Paleólogo conseguiría, en 1261, recuperar la capital, destruyendo el imperio latino y expulsando al último de sus emperadores, Balduino II. Pero más aún, también en el este de Europa, sometido a la presión mongola y a revueltas de prusianos y lituanos que en esos años pusieron en grave aprieto a la orden teutónica. En la propia Italia, Manfredo, el hijo del emperador Federico II, era en esos años, y hasta su derrota y muerte en 1266, pero justamente en estos años, un temible enemigo de las pretensiones pontificias y concentraba muchos de los esfuerzos diplomáticos y militares del papado y sus aliados. El Papa llegó a predicar cruzadas contra los gibelinos y contra los Staufen del sur de Italia, contra Manfredo en concreto. Las prioridades de las potencias cristianas habían cambiado, y buena prueba de ello, en ese mismo año de 1262, Urbano IV ordenó predicar en todos los reinos, una cruzada en todos los reinos hispanos, desde Portugal hasta Navarra. ¿Pero a dónde? A Tierra Santa, no precisamente a una cruzada ni al norte de África, ni a nada parecido. Pese a todo lo anterior, no puede caber duda de que el fecho de Allende seguía vivo en las intenciones políticas y militares de Alfonso X. Hasta 1262 se mantuvieron los contactos con Inglaterra y Noruega para animar a esas potencias a colaborar en los planes africanos, que fueron infructuosas tanto con una como con otra. Es altamente sintomático, por lo que tiene de afirmación de su compromiso personal, el de Alfonso X, que en 1263, aun sabiendo que no podría contar con el apoyo de ningún otro reino cristiano para sus planes, don Alfonso solicitara a Urbano IV autorización para que su cuerpo fuera enterrado en la catedral del nuevo obispado que por entonces promovía en Cádiz. Esto es, si se quiere enterrar en Cádiz,
la nueva catedral que estaba fundando justamente en ese momento, pues es por señalar su compromiso personal, intenso, pues con los planes que estaba trazando en relación con toda esta zona. Y es más, que poco antes, ¿no?, justamente un año antes, acometiera la repoblación de la propia ciudad de Cádiz. Esos movimientos y decisiones estaban íntimamente unidos a la voluntad de seguir adelante con la cruzada norteafricana, pero el obstáculo definitivo, como sabremos, no procedió de la complicada coyuntura internacional, sino del estallido de un problema doméstico que supuso en realidad un brusco giro, un antes y después en el reinado, la revuelta mudéjar y la ruptura con Granada. El aplastamiento de la revuelta mudéjar, que estalló en mayo de 1264 y que por cierto tuvo las tierras gaditanas junto con Murcia por los dos escenarios principales, fue inesperadamente para el rey la cruzada que Alfonso X tuvo que llevar adelante. Nadie le hubiese dicho que donde iba a tener la verdadera cruzada pues iba a ser precisamente en estas tierras. El rey hubo de recurrir al inédito procedimiento de ordenar por sí mismo la predicación de la cruzada en sus propios dominios para allegar recursos. Rodríguez García, que ha estudiado con detalle el hecho, señala todo lo que tenía esto de irregular, porque no existía bula papal para esa cruzada, por más que en las órdenes enviadas a distintos obispados se insertaran bulas cruzadas pontificias de los años 1246 y 1259, pero él no se molestó, no le dio tiempo para pedir una cruzada y sin embargo él mismo ordenó la predicación de la cruzada. Desde el Cuarto Concilio de Letrán del año 1215 había quedado absolutamente establecido que sólo el Papa podía predicar una cruzada. Así que una cosa era que obispos y reyes tomasen la iniciativa de solicitar al Papa la concesión de la cruzada y otra muy diferente arrogarse esa capacidad. Más aún, don Alfonso se extralimitó, no solamente en eso, sino también cuando además de hacer predicar una cruzada canónicamente ilegal, paralizó la recogida de fondos en favor de Tierra Santa y de las órdenes militares. ¿Para qué? Pues para quedarse con todos esos fondos. El asunto nos habla de la angustiosa necesidad de Alfonso X, pero a mí me parece que también de un estilo ya asentado de gobierno que le iba a dar muchos problemas en el futuro, porque vamos a ver, si no respetaba, por decirlo así, las atribuciones del Papa, ¿a quién iba a respetar? Las cosas como son, y eso cuando todavía estaba intentando ser emperador y necesitaba al Papa. La reacción papal llevó a que hasta fines de marzo de 1265 no se produjera una bula que permitiera, ahora sí, predicar la cruzada y recoger fondos para la campaña contra los moros andalusíes. En los meses siguientes hay nuevos documentos pontificios que muestran hasta qué punto se había comprendido en Roma el enorme peligro que estaba suponiendo la guerra en la frontera castellana, lo que condujo a que también se concediese una bula de cruzada en favor de Jaime I, una vez que el monarca aragonés consiguió convencer, y le costó bastante, a sus vasallos de acudir en auxilio de Castilla. La guerra, a tenor de su presencia en las crónicas ultrapirenaicas coetáneas, despertó el interés y los temores de las cortes europeas. No en vano afectaba directamente a uno de los personajes más relevantes del panorama internacional del entonces, que era el propio Alfonso X. El impacto fue semejante al de cualquier importante acontecimiento cruzado de esa época. En los años siguientes a 1267, tras las vistas de Alcalá de Benzaide entre Muhammad I y Alfonso X, y que es donde se resuelve el asunto del levantamiento mudéjar con apoyo granadino, y aunque la situación parecía bajo control a partir de ese momento, los temores persistieron. Y buena prueba de ello es que si bien Clemente IV felicitó solemnemente a Alfonso X por su victoria el 23 de octubre de ese año de 1267, durante algunos años más se mantuvieron las ayudas económicas propias de la cruzada. Podría pensarse que en medio de tantas tribulaciones, con el fecho del imperio entrando en fase resolutiva hasta su momento final en 1275, y con las negociaciones que llevaron al matrimonio de su hijo Fernando con la hija de Luis IX de Francia, don Alfonso podía haber relegado definitivamente la idea de la cruzada norteafricana, pero no parece que sucediera tal cosa. En 1269 hay noticias de una incursión en la localidad de Samis o Larache, en la zona marroquí, pero sobre todo debe destacarse la creación hacia 1270 de la orden militar
de Santa María de España, cuyo singular carácter naval y el hecho de poseer en el puerto de Santa María uno de sus conventos principales muestra a las claras la intención de Alfonso X de contar con un instrumento idóneo para su proyectada aventura, porque era una orden militar naval. Esta peculiar y efímera orden, sin embargo, también estuvo marcada por la polémica, esto que persigue siempre a todos los intentos y designios y proyectos del rey, porque si bien el Cister la acogió como una orden militar bajo la disciplina cisterciense, el papado se negó a reconocerla en 1272 con el argumento, pues, muy de peso, de que traslucía pues, la verdadera razón. La verdadera razón, el argumento, es que se parecía demasiado a la orden teutónica, una orden teutónica que había sido creada por los Stauffen como un instrumento más de su acción política y que había apoyado al emperador Federico II en todos sus conflictos con los papas. Es evidente que no se deseaba propiciar la existencia de órdenes militares ligadas al poder real. El profesor Rodríguez de la Peña llega por ello a la conclusión de que quizá le convenga más a Santa María de España la denominación de cofradía que la de orden militar. Y esto puede explicar también que no llegara a cuajar más allá de la circunstancia concreta que aconsejó su disolución en aras de la supervivencia de la de Santiago. Porque es verdad que en 1281, después de la batalla de Moclín, que fue desastrosa para la Orden de Santiago, pues fue necesario coger todos los efectivos de la Orden de Santa María de España e incluirlos en la de Santiago para asegurar la supervivencia de la Orden de Santiago, que era mucho más importante. Pero es que la realidad es que en esa negativa pontificia a reconocer a Santa María de España se había reproducido en el año 1279, es decir, que por dos veces, en el 72 y después en el 79, pues, el Papa se negó a confirmar la Orden de Santa María de España. Sea como sea, tiene razón José Manuel Rodríguez cuando afirma que la creación de una orden militar está ligada a la cruzada por su misma esencia, de lo que debemos deducir la vigencia del ideal cruzado en su fundador y a lo largo de la década de los 70. Es decir, no se le hubiese ocurrido a Alfonso X, casi con toda seguridad, crear o intentar crear una orden militar si no tuviese todavía pues, muy vivo y muy presente ese ideal de cruzada. Una prueba más de que así era la tenemos en la carta que en mayo de 1275 dirigió don Alfonso al rey de Inglaterra, Enrique III, disculpándose, dirigió a don Alfonso, el rey de Inglaterra. Es verdad que era como respuesta a una carta previa de don Alfonso a él, que no se conserva, pero sí se conserva la respuesta de Enrique III. Y en ella, Enrique III se disculpa por no poderle ayudar en distintos frentes, entre los que menciona el africano en concreto. Ahora, eso sí, le promete su colaboración a través de qué procedimiento, pues diciéndole que le permitiría conseguir navíos en las posesiones del Golfo de Vizcaya, concretamente en Bayona, que es un muy importante puerto atlántico, naves allí, conseguir allí naves al propio Alfonso X para esa empresa africana. Es posible, no obstante, que el asunto africano al que se refiere Enrique III en fecha ya tan tardía como 1275 fuera la necesidad de impedir el paso de tropas marroquíes a Europa. Sabemos que desde 1275 comienzan las grandes campañas benimerines en Andalucía, y es posible que lo que tuviese ambos reyes en ese momento pues en la cabeza era más el peligro benimerín que no el intento de pasaje al norte de África. Pero se habla de africano, de la empresa africana. Bueno, unos meses antes, en septiembre de 1274, cuando nadie podía imaginar aún el ataque benimerín sobre Castilla, el Segundo Concilio de Lyon ordenaba la predicación de la cruzada para Tierra Santa en todos los reinos hispanos, pero eximía de la 10ª de cruzada a las órdenes militares. ¿Por qué? Por su actuación contra los musulmanes en España y en África. Se volvía en 1274, se mantenía viva la posibilidad de acciones de las órdenes militares en África. Ante estos indicios, cabe preguntarse si la ofensiva meriní de 1275 no vino a abortar alguna expedición o proyecto alfonsí en ciernes.
La evolución de los acontecimientos en Andalucía obligó a la predicación de una nueva cruzada, pero para defender el territorio peninsular y completamente ajena al fecho de Allende. Para eso se utilizaron bulas papales de 1265. Y en marzo del 76, el fugaz Papa Inocencio V concedió una nueva bula a favor de Alfonso X, que hacía posible la predicación en toda España y que se seguía difundiendo y recaudando pues todavía en 1280. Bueno, pues para terminar ya, pues estamos al borde de la hora, estamos ya pues prácticamente en el año 80, el año 80, que es cuando comienzan pues, justamente en ese momento los grandes problemas sucesorios y los conflictos de Alfonso X con su hijo Sancho. Y directamente nos vamos al testamento y al codicilo de Alfonso X, por lo que tiene también ahí de reafirmación del ideal y de las esperanzas cruzadas del rey en momentos tan determinantes, y que sabemos que además en ambos documentos pues, volcó mucho de lo que eran las grandes preocupaciones que había tenido en los últimos tiempos y de lo que de verdad, digamos, tenía en el corazón en ese momento tan cercano ya a su muerte. El 8 de noviembre de 1283, Alfonso X dicta su testamento, seguido de un codicilo unos meses después, el 10 de enero del 84. Hasta esos documentos finales llevó el rey sabio su voluntad cruzada, que nunca pudo ver satisfecha. Hay un párrafo muy conocido del testamento que dice así: primeramente, que tenemos que Dios no puede ser tan bien servido en ninguna manera, no se puede servir a Dios, mejor que como ahora va a decir, como para ser ayuntado amor de España firmemente con Francia por todo tiempo. Lo que está diciendo es que lo mejor que puede suceder es que haya una firme amistad y amor entre España y Francia. En este momento le está pensando naturalmente en sus nietos, en los infantes de la Cerda. ¿Y por qué? Porque dice, según los españoles son esforzados, e ardides, e guerreros, y los franceses son ricos y asosegados, y de grandes fechos, y de buena barrunte, e de vida ordenada, e otros sí seyendo acordadas estas dos gentes en uno, es decir, estando de acuerdo y aliados en uno, con el poder y con el haber que habrán, no tan solamente ganarán a España, mas todas las otras tierras que son de los enemigos de la fe contra la Iglesia de Roma. Y será tan grande, estos hechos, que todos los fechos de ultramar, de los lugares que son contra ellos, contra la Iglesia de Roma y contra los cristianos, con estas dos gentes, franceses y españoles, lo podrán acabar muy ligeramente. Y le está dando el consejo de que lo que hay que hacer es aliarse con Francia para llevar adelante la conquista de ultramar. Así pues, la alianza con Francia, que él veía personificada, como he dicho, en sus nietos, los infantes de la Cerda, tenía para don Alfonso el supremo valor de hacer posible una cruzada victoriosa que no se detendría hasta la conquista de Tierra Santa. Pero en el codicilo de 10 de enero de 1284, tan cerca ya de la muerte, expresaba su esperanza de que algún día hubiera un rey que pudiera llevar a cabo el que había sido su sueño y su propósito, que no pudo convertir. Y así dice lo siguiente: otro sí, porque cuando a Dios viniere en mente, Dios recordara y tuviese en cuenta cómo toda África y toda España fue de cristianos antiguamente en señorío e de nuestro linaje, y lo perdieron por sus pecados, y quisiere que en estas tierras africanas se cobren a su servicio e a loor del su nombre e honra de la Iglesia de Roma e a pro comunal de toda la cristiandad, viene a decir, ojalá, viene a decir, que haya ahí, en el trono, un rey que pueda y sepa y quiera hacerlo. A mí me ha llamado la atención estos tres verbos, ¿no? Porque que pueda, que sepa y que quiera hacer la cruzada. Porque está claro que él quiso, a mí me parece evidente después de todo lo que estaba comentando, que quiso, ¿no? Pero que pueda y que sepa, ¿no? Quizá los dos obstáculos que él se encontró por las circunstancias y luego pues también pues por toda esta serie de elementos que hemos ido viendo y que le impidieron llevar lo que yo creo de verdad que fue casi más que el imperio alemán, lo que fue el gran sueño de su vida. Bueno, José Manuel Rodríguez, a cuyo
libro sobre la ideología cruzada, pues debe mucho de estas cosas que he contado, pues muestra la ironía de que un rey castellano que había hecho de la cruzada uno de los principales ejes de su reinado, acabara sus años como aliado y protegido encima del sultán Benimerín, del sultán marroquí, contra el que tanto había combatido. Y que al mismo tiempo, sin embargo, seguía propugnando la cruzada norteafricana como medio para la definitiva liberación de los santos lugares. Podemos aquí una vez esas contradicciones pues tan propias del reinado. Es evidente que la idea cruzada de Alfonso X evolucionó a lo largo de su vida y quizá ya al final, tras tantos descalabros, tras tantos desengaños, pues se mostraba en estos documentos de una forma como mucho más esencial, como despojada de los intereses políticos, dinásticos, imperiales o de predominio hispánico a los que estuvo asociada y entremezclada durante tanto tiempo. De lo que no puede caber duda es de que la acción alfonsí en las tierras y mares gaditanas estuvo siempre impregnada de este componente. Esto quizá pues, lo podrá ver el lector más en las otras tres partes de esta ponencia, que ahora naturalmente pues no incluyo en esta exposición, y me parece que esta pretensión y esta pasión alfonsí pues es en muchos aspectos la clave que permite la comprensión de las actuaciones del rey en lo que hoy podríamos denominar la provincia de Cádiz. Bueno, pues nada más, pues muchas gracias por la atención que ha notado.